Hola, bienvenidos nuevamente por aquí a Ventana al Misterio, hoy con una nueva entrevista, pero este programa o este capítulo es especial porque tengo varios invitados y lo que vamos a hacer hoy es un recorrido por una experiencia bastante particular que vivimos estos tres personajes que vamos a estar aquí en este video en el Congreso de la República de Colombia, y esto nos pasó en el año 2019. Y para mí es muy importante contarles esta historia porque, como siempre lo he dicho, no solo aquí en YouTube, sino en varios espacios que comparto, es que siempre hay que contar los hechos tal cual como son y que la gente decida si cree o no cree en ellos. Sin embargo, esto es una experiencia muy particular que vivimos cuando hacíamos parte de un programa de radio, precisamente Misterio, y nos dirigimos hasta el Congreso de la República, ya que allí venían pasando unos hechos bastante interesantes que nos llevaron hasta ese lugar para saber qué era lo que sucedía. Y por eso hoy tengo dos invitados que están por aquí. Uno de ellos es el señor Esteban Cruz. Don Esteban, bienvenido nuevamente a Ventana al Misterio. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Realmente estoy Y muy feliz a de estar en Ventana del Misterio. Diego Monroy. Hola Joana, ¿cómo estás? Cordial saludo para ti y para todos los cibertelevidentes que tenemos a esta hora. Diego, que es periodista, ha pasado por varios medios de comunicación y que se dedica a otra cosa, no se dedica al misterio, se dedica a hacer periodismo político, y por eso también es muy importante para mí que Diego esté esta noche aquí en Ventana al Misterio. Y por eso quiero arrancar con usted, Diego, porque usted fue el artífice de que estuviéramos en el Congreso de la República de Colombia, porque allí en el año 2019 empezaron unos sucesos muy particulares, incluso de los cuales usted fue testigo. ¿Qué fue lo que pasó? Artífice no, yo soy como el imán de esa vaina. Ya me ha pasado no solo en el Congreso, sino en otros sitios. Bueno, yo en esa época era periodista de Blue Radio, cubría todo el tema político y tenía una compañera que se llama Marcela Ulloa, de Noticias Caracol. Y un día Marcela salió sobre las 7, 8 de la noche del Congreso de la República, ya iba a terminar a salir a la Plaza de Bolívar y de un momento a otro sintieron que le alaron su bolso de la parte de atrás. Ella quedó como que, uy, ¿qué pasó aquí? Venga, yo me devuelvo, que hay alguien aquí, alguien está haciendo alguna broma. Y pues el tema fue que ese fue el primer susto. Y bueno, pasaron muchas cosas, ya comenzaron a escucharse cosas. Yo salí de Blue Radio, después de eso fui el jefe de prensa del Congreso de la República. Y el tema de las energías, yo soy una persona que soy muy energética, son muy pesadas allí. Hay unas zonas en el Congreso de la República en donde tú sientes que la energía te aprisiona y es tan fuerte que dices, uy, aquí está pasando algo. A tal punto que ustedes no fueron los únicos, después invitamos a otro grupo de paranormales, y la persona que me dijo, venga, yo le necesito hacerle una limpieza a usted, un drenaje energético, porque usted tiene unas vainas muy fuertes en la espalda. Me hizo una limpieza energética un padre luterano, y me hizo como un sello para que no siguiera sufriendo de dolores de espalda, porque pues desde que yo comencé a trabajar allá era un dolor constante en la espalda baja y como un cansancio. Entonces me dijo, hombre, usted es un imán, a usted se le pegan esas energías y le chupan los vampiros energéticos, me dijo en esa época, a usted se le roban toda la energía. Y pues nada, Joana, lo que ustedes vivieron después se repitió, cerraran puertas, bajaban las cisternas de los baños, por allá pusieron una pelotica en uno de los corredores y la pelotica comenzó a moverse, entonces muchas cosas sucedieron por ahí. Sí,
exactamente. Y quiero mostrarles una imagen. Esta imagen, imagínense, es del 2019 y fue precisamente en mayo que llegamos hasta allá, hasta el Congreso de la República, junto a Esteban Cruz, junto a Juan Jesús Vallejo, que quizás muchos de los que están aquí viendo este video lo conocen, y llegamos por lo que nos contó ahorita Diego, porque él vivió un caso bastante interesante con su compañera en el que a ella le alan la maleta, no había nadie, no tiene explicación este suceso, y debido a que esto empezó a rondar dentro de los pasillos del Congreso, pues allí empezaron también a llevarse a cabo unas eucaristías para tratar de eliminar esa mala energía que había allá. Y este pasillo era el llamado pasillo del terror o el pasillo del miedo, porque ahí se llevaban a cabo muchos fenómenos que podríamos decir que eran paranormales o fenómenos extraños. Esteban Cruz, el día que llegamos al Congreso de la República, recuerdo que lo hicimos muy temprano. Nuestro programa era a la medianoche y llegamos al Congreso como a la 1 de la tarde y empezamos a hablar con la gente que trabajaba allí. Yo me acuerdo que con usted hicimos ese recorrido y yo quiero que sea usted que le cuente a las personas que están viendo este video qué era lo que decían los trabajadores del Congreso de la República de Colombia. Sí, nosotros llegamos y empezamos a averiguar. Fuimos directamente por la tarde a hablar con las secretarias. Estábamos hablando también con algunos de los policías y nos dijeron dos cosas que para mí fueron bastante interesantes. Una, que sentían algo extraño, que había una historia muy pesada, muy pasada, en la cual había ese pasillo que nos mostró Joana, y en ese pasillo, decían ellos, escuchaban la pelota de una niña que jugaba ahí. También fuimos y había un ascensor muy viejo, y decían que ese ascensor no funcionaba y que ahí veían a veces a una mujer que entraba a ese ascensor y que incluso se caminaba hasta la oficina de un senador y saludaba y luego volvía al ascensor y desaparecía, y que eso fue tan terrible que tuvieron que hacer una misa, como decía Joana. Incluso en ese pasillo al final hay una virgen, o había una imagen de la Virgen que habían puesto ahí durante esa misa, que no lo hizo cualquier sacerdote, sino que lo había hecho nada más y nada menos que un obispo. Se me olvida el nombre, pero habían traído un obispo, y habíamos también hablado con el que en ese momento era el presidente del Senado de la República, o habíamos hablado por la tarde porque él no se quedó con su secretaria y decía que él mismo había sufrido algo, que un día llegó a su oficina, y José David Name, nunca lo olvidaré, y que cuando llegó a su oficina, él cerró, y cuando escuchó que había unos ruidos volvió a abrir y estaba todo tirado por todas partes. Y eso lo decía el presidente del Senado, también nos lo contaron las señoras del aseo, nos decían que también escuchaban esos pasos en ese pasillo, y bueno, las secretarias realmente decían, sí, yo he visto a esa mujer, es una mujer con sastre, con cabello amarillo, rubia, que llega, habla y luego se va al ascensor, y ese ascensor no funciona. Y luego cuando van a mirar los policías qué pasó con la señora, ya no está. Esa y muchas historias más, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho, Esteban, que entramos a una oficina y la secretaria nos decía, es que ya nos acostumbramos a convivir con el niño. El niño llega aquí y empieza justo en el momento del almuerzo a tirarnos todo al piso. Los documentos, los lapiceros, diferentes objetos. Y recuerdo mucho que le preguntamos a ella que si le daba miedo y su respuesta fue, ya me acostumbré, y ya cuando se llega a la hora del almuerzo le digo, déjeme almorzar tranquila. Y el niño se queda quieto. Sin embargo, pues el ruido era constante. Y lo que dice Esteban, y yo creo que esta es una de las cosas más importantes dentro de esto que estamos hablando, es la cantidad de testigos que había y la categoría de los testigos. Es que estamos hablando de políticos del Congreso de la República de ese país. Pero bueno, después de que nos cuenta, después de que Diego nos cuenta los hechos que están sucediendo, nos dan permiso para acudir un día a hacer el programa en vivo allá desde el Congreso de la República.
Llegamos muy temprano, hablamos con la gente, decimos como esto es increíble porque es que todo el mundo coincide con estas historias. O sea, no vas a poner a todo un congreso a que digan exactamente lo mismo, es la gente que ha vivido esto. E iniciamos la transmisión, en esa transmisión también estaba Diego, y a mí lo que me pasó particularmente fue que sentía un frío muy impresionante. Quizás puede ser normal porque este lugar está ubicado en el centro de la ciudad, en medio de los cerros de la ciudad, y digamos que ahí es habitual que la temperatura sea baja, pero era una ola impresionante de frío. Yo recuerdo que con Diego lo hablábamos y Diego sí pudo percibir también ese fenómeno tan particular que sucedía con el clima. No sé, Diego, si recuerdas algo respecto a eso. Sí, por lo general hay muchas zonas del Congreso que por las corrientes de aire son bastante frías, pero en algunas zonas sí se siente un frío de ese que dicen por ahí que le cala a uno los huesos. Es algo bastante impresionante. Y también la sensación de como una soledad, como una tristeza, como la presión que te decía y te mencionaba, como de si a uno lo estuvieran comprimiendo o apretando energéticamente, como uno siente unas energías bastante fuertes allí. Claro, y entonces empezamos precisamente a transmitir desde ahí, Esteban, nos quedamos en un corredor, era el programa, como les digo, a la medianoche, nos habían dejado a cargo de una chica de prensa y de un policía. Ellos eran quienes nos acompañaban y se suponía que solamente nosotros estábamos allí en el Congreso a esa hora. Recuerdo muy bien que Juan Jesús Vallejo era el director de ese programa y a él siempre le gustaba en cabina hacer el programa con las luces apagadas, sin luz. Y él le pidió a la chica que en el corredor donde nos habían asignado para hacer la transmisión, si se podían apagar las luces. Y tanto la chica como el policía le dijeron, no se puede, porque es que resulta que las luces de este lugar están en un cuarto específico y la persona que maneja ese cuarto pues ya no está, se fue, entonces toca hacer el programa así. Dividimos el equipo en dos, nos quedamos en la mesa de transmisión, Diego Monroy, Esteban Cruz, y un ingeniero que nos había acompañado, mientras que Juan Jesús Vallejo estaba en la terraza del Congreso junto a un equipo de personas que llevaban todos sus aparatos para medir la energía del lugar. Y estábamos nosotros tres escuchando la transmisión de Juan Jesús desde la terraza, cuando de repente una a una se fueron apagando las luces del corredor en donde estábamos nosotros. Y yo quiero que esto lo cuente Esteban porque a mí me da bastante curiosidad sobre lo que él pensó ese día. Esteban, ¿cómo fue ese hecho? Sí, yo recuerdo que llegamos, por la tarde habíamos hablado muchísimo y habíamos hecho estas entrevistas y habíamos hablado con muchas personas que estaban por allí y todos nos contaban lo que dice Joana, o sea, casi todos nos hablaban de estas experiencias. Yo pues obviamente no tenía ninguna prevención y como ustedes saben, pues como dijo Joana, yo no creo mucho en muchas cosas y entonces me fui y me metí allá entre los corredores y recuerdo mucho lo que dice Joana, que Juan Jesús había pedido que apagaran la luz y entonces vino un policía, el jefe de seguridad dijo aquí no podemos, el edificio es muy antiguo, por más de que aquí lo han intentado, los congresistas no se ponen de acuerdo ni para mandar a remodelar el servicio eléctrico, es un problema, no lo puedo bajar, por seguridad no lo podemos hacer y yo dije bueno, está bien y entonces entramos y empezamos. El programa era una mesa que nos ayudaron a poner en la mitad de un pasillo en el segundo piso, recuerdo muy bien, y ahí nos quedamos Diego, Joana, estaba el técnico y estaba yo, y Juan Jesús se fue con un micrófono hasta el pasillo del terror con los que supuestamente eran los psíquicos, con John Barrera,
y en ese momento era su novia Julieta Redondo, que eran supuestamente psíquicos, y se fueron para allá y se fueron caminando, y mientras tanto nosotros hablábamos desde la mesa, era una mesa, creamos ahí una mesa de grabación, todo se veía normal. O sea, incluso Joana hablaba todo el tiempo con Juan Jesús y todo el tiempo Juan Jesús nos decía, aquí no pasa nada. ¿Qué siente Julia? Dice, sí, se siente muy pesado, pero no hay nada. Vamos a quedarnos en silencio, dijo un momento Juan Jesús, a ver si se registra nada, y no se registraba nada. Era un vacío, ¿no? Era un silencio total, no pusimos cortinas, nada. Se transmitió y entonces empezó a hacer tendencia en todo Colombia, por Twitter, era impresionante. Y ahí fue cuando sucedió lo más extraño que yo he vivido casi en mi vida. ¿Se asustó? Dígame la verdad, yo siempre le he preguntado a usted si Sí, se asustó sí, ese día. claro que sí. Yo me había ido a caminar y me había metido entre los pasillos que eran muy oscuros, muy viejos, solo, y no me asustaba. Me fui hasta el fondo y yo siempre he sido, quiero que me asuste, siempre he dicho, quiero que me asusten. Y estaba haciendo un clima normal, bogotano, frío, ya no era tan caliente como ahora con el calentamiento global, que ahora cada vez estamos más calientes en Bogotá. Y recuerdo que cuando nos sentamos en la mesa, de repente la temperatura empezó a bajar, yo sentí mucho frío, eso nunca lo había vivido yo en mi vida, y entró como un ventarrón, como una corriente de aire gélida, 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 gélida. Eso era como cuando uno abre una ventana a las 3 de la mañana y entra viento en un páramo. O sea, yo nunca había vivido ese frío, me sentí un momento transportado a una montaña, y es en serio, el centro de Bogotá tiene ahí esas montañas, y obvio, baja el viento, y en el Congreso se siente, y por la noche los que se quedan saben que las ventanas se mueven por el viento. O sea, no es algo paranormal, pero sí el frío fue intenso. Y yo recuerdo que en ese momento alguien dijo, alguien abriera una ventana o alguien abrió una puerta porque siento mucho frío, y eso quedó grabado, que empezamos a decir siento mucho frío, y acto seguido a los 2, 3 segundos se apagó la luz. Después de que el coronel nos había dicho no se puede porque los congresistas no han mandado a arreglar la luz, no tengo las llaves tampoco, porque así nos dijo, no tengo las llaves, no se toque ir a buscar las llaves para bajar la luz, eso no se puede porque el Congreso tiene un circuito muy antiguo, y si apago la luz aquí se apagan las de abajo, y si hago eso entonces nos quedamos sin seguridad, no se puede, por más de que le insistimos, y se apagó la luz. Primero se sintió mucho frío, se volvió todo como congelado, como si uno hubiera abierto una ventana, como decía usted, en un carro en la mitad de un páramo, así sentió, y después se apagó todo. Y ahí fue cuando fue el grito. Fueron como 3 cosas, y la que sigue es más aterradora. Claro, el grito mío agarrándole la mano a Esteban, pero yo me acuerdo que él también me agarró la mano. Dije, nos apagaron la luz, y Juanje, que estaba en otro lado tratando de encontrar algún tipo de fenómeno, pues se quedó sorprendido. Recuerdo que ellos 3, junto con el policía y la chica de prensa, estaban con ellos. Entonces tampoco era posible que ese policía o a esa chica se le hubiera ocurrido ir a apagar las luces, porque como decía Esteban, ya nos habían dicho que no se podía, pero además, digamos, si hubieran querido pasarnos una broma, realmente no era posible porque ellos estaban con Juan Jesús y los psíquicos. Llegan corriendo y efectivamente solo la luz se fue en el corredor en el que nosotros estábamos. El resto de las salas que habían a nuestro alrededor tenían las luces encendidas, y eso sin duda fue algo absolutamente inexplicable por todo lo que les hemos contado hasta el momento. Se apagan esas luces, todos entramos en pánico. Yo recuerdo muy bien el grito que metí en medio de esta transmisión en vivo, pero es que fue algo que no pudimos explicar. Y a partir de ahí ya todos estábamos en ese mismo lugar, hablando de eso que estaba sucediendo, de esas luces que inexplicablemente se apagaron, y tratando de darle una explicación a lo que había sucedido. No recuerdo exactamente, Esteban, si Juliet y John Barrera, que eran los psíquicos que además llevan sus aparatos para ver qué tipo de fenómenos pasaban, no recuerdo si ellos empezaron a utilizar los aparatos ahí en ese corredor. Sí, o sea, realmente lo que pasó es que fue una cosa terrible. Primero bajó la temperatura, eso parecía una película. Luego se fue la luz, y ahí fue cuando gritamos todos. Y entonces ahí escuchamos un ruido muy raro, y esa es la historia más aterradora.
Y enseguida Juan Jesús dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y vino hacia donde estábamos nosotros. Pero ahí no usaron que yo recuerde nada, porque era tanto la tensión y tanto que Juan Jesús lo que hizo fue entrevistarnos. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Que ustedes dónde estaban? Y ahí sí ella empezó a hablar. O sea, lo primero que hubo fue que Juan Jesús empezó a preguntarnos qué pasó, esto está muy raro, y todo estaba en vivo. Y ahí sí le consultaron a Juliet en el momento que había pasado, pero creo que en el momento fue tan fuerte el grito y todo que eso fue lo que pasó. Y Diego, ya desde su experiencia, ¿qué sintió en ese momento? Ya Esteban y yo lo dijimos, estuvimos aterrados. Mi grito fue mi grito fue tan aterrador como lo que sucedió. Pero ¿usted qué sintió en ese momento? Miedo, susto, no, tenaz, fue bastante fuerte, o sea, no es lo que te decía, no fue la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que me pasaban cosas allí, y yo siempre me iba de valiente a acompañar a los equipos de los investigadores y terminaba abajo rezando el rosario, porque la verdad son cosas que se salen de lo normal y pasan a un plano totalmente diferente, en donde uno dice, oiga, aquí está pasando algo, aquí sucede algo que no está jugando con la conciencia de uno y tampoco está jugando con la realidad de la situación de lo que está jugando allí todo el momento. Es bastante fuerte. Además, lo que dice Esteban es verdad. Es como cuando uno se levanta a medianoche en Guayabado y abre la nevera y el ventarrón o el congelador y sale el vaho de frío. Fue una cosa bastante fuerte y por lo general suele suceder muy a menudo en el Congreso ese tipo de situaciones energéticas de transformación del calor o el frío, porque hay sitios que son muy intensos, también hay mucho calor. Claro. Así es. Pero después de que pasó eso, dale, Esteban, dale. No, sí, o sea, lo más interesante es que la idea era que nosotros íbamos a estar como sentados allí mientras Juan Jesús era el que se iba a buscar los fenómenos, o sea, que a nosotros no nos debería haber asustado ni encontrado nada. Lo que íbamos a estar era comentando, pasando las entrevistas que habíamos grabado durante el día y que el que iba a ir a la boca del lobo, al pasillo del terror, en donde al final no pasó nada era Juan Jesús y a nosotros fue los que nos pasó cuando estábamos lejísimos, no lo esperábamos. Esto es muy extraño porque yo siempre he dicho que los que van a buscar las cosas generalmente no las encuentran en esto. En otras cosas sí, el que busca pelea, pues pelea. El que se emborracha y toma trago queda hincho. Pero en estas cosas paranormales son cosas sorpresivas. Le pasa a los que no creen y los que están sentados. Y eso fue lo que nos pasó. Exactamente, porque como decía muy bien Esteban, Juan Jesús y el equipo de estos investigadores fueron en búsqueda de que les pasara algo y no vivieron lo que nosotros vivimos mientras estábamos ahí sentados esperando a ver qué era lo que sucedía. Pero recuerdo que después de todo este pánico, de estar tratando de controlarnos nosotros sobre la situación, de Juan Jesús, que era el director del programa, entender qué era lo que había pasado, recuerdo que entrevistamos al policía y a la chica, que además están muertos del susto, y nos decían, es imposible que alguien haya apagado esas luces, es imposible. Pero después de eso, empiezan desde la cabina central de Blue Radio, es decir, desde las instalaciones que quedan en otro lugar, a escribirme por interno y decirme, hay un ruido extraño, hay un ruido extraño. Y comentábamos acerca del ruido extraño, y quiero que lo recuerden porque por aquí está ese famoso ruido extraño. Vamos a ponerlo. Está manejando eso en su casa. Escuchó lo que... Sí, bueno, yo acabo de escucharlo. Hagamos una cosa. Les propongo que dejemos... Sí. Lo voy a poner varias veces para que ustedes mismos traten de entenderlo y después les contamos exactamente qué fue lo que pasó. Aquí los contadores, todos los tableros eléctricos del Congreso están bajo llave. La persona que
está manejando eso en su casa. ¿Escuchó lo que es? Sí, bueno, acabo de escucharlo. Hagamos una cosa. Les propongo que dejemos... Sí. Aquí los contadores, todos los tableros eléctricos del Congreso están bajo llave. La persona que está manejando eso en su casa. No se llama. ¿Escuchó lo que es? Sí, bueno, yo acabo de escuchar. Uy. ¿Logran ustedes recordarlo? ¿Sí se entiende? El imán. Y voy a volver a ponerlo por última vez y ya les contamos a las personas que están conectadas qué fue lo que pasó. Todos los tableros eléctricos del Congreso están bajo llave. La persona que está manejando eso en su casa. ¿Escuchó lo que es? Sí, bueno, yo acabo de escucharlo. Hagamos una cosa. En ese momento era que estábamos hablando de que las luces se habían apagado. Diego Monroy es la voz que se escucha ahí diciendo que los controles, habitación cerrada y que no se podían apagar, y de repente hay un sonido que parece interrumpir esa conversación y dice, El imán. Y es que extraño. Sin embargo, nosotros no lo escuchamos hasta ese momento. Por eso, esa conversación que llevábamos se para. Y empezamos a decir como, ¿escucharon eso? ¿Escucharon eso? Era una voz muy extraña, muy lenta, que decía, Diego. Esteban Cruz no le cuente a la gente de Ventana al Misterio que está conectada qué fue lo que pasó, porque esto realmente fue para mí lo más aterrador de esta experiencia. Sí, sí, para mí fue terrible porque pues yo escuché en vivo, estábamos todos ahí, o sea, sigue siendo muy sorprendente porque estábamos todos ahí y entró ese sonido y yo dije, esto es muy raro porque yo lo escuché en el audio, pero no lo escuché al lado, o sea, escuché que alguien hizo, pero no había nadie. Entonces, eso para mí fue aterrador, o sea, realmente aterrador. O sea, fue increíble, porque es que yo empezaba a decir, pero si no hay nadie aquí, y todos lo escuchaban, y yo decía, por eso ahí decía en el momento, hagamos una cosa, que hemos callado saber de dónde viene el sonido. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió después, porque es que en ese momento no escuchamos que decía Diego claramente. En ese momento escuchamos el... Fue después, al otro día que nos dijeron eso. Fue al otro día que nos dijo el técnico que había limpiado con los equipos de Blue Radio, que yo creo que en ese momento y todavía son los mejores del país, que había usado los computadores y había filtrado el audio y que decía Diego. O sea, realmente esa noche solo habíamos hecho y pensábamos que fue esto. Y hay más, o sea, creo que él nos dijo, hay más cosas y hay más sonidos y hay más grabaciones. Diego, ¿usted sí alcanzó a escuchar ese sonido en ese instante, o sea, su nombre en ese instante, o fue así como dijo Esteban, solo como un sonido ahí que no pudimos detectar exactamente en ese momento de qué se trataba? No, yo digo que fue una respiración. Hasta el día de hoy sigo diciendo que respiraron ahí al lado mío, pero cada vez que lo escucho es aterrador el Diego, porque pues que la entidad energética se sepa el nombre de uno ya es muy, muy berraco. Por eso digo que soy el imán de esa vaina. Y no, da terror volverlo a repetir después de 5 o 6 años Claro, es que lo que es interesante es esto. Lo grabamos en vivo. No lo estábamos buscando. Supuestamente era Juan Jesús el que iba con los psíquicos. Con nosotros no había ningún psíquico. Y sonó ese Diego, pero nosotros no nos dimos cuenta. O sea, dijimos, esto es un susurro, como...
Y fue después que nos dijeron, es que escuchen, se oye claro que dice Diego, y en el filtro es verdad. Y nosotros decíamos después, pero ¿cuál Diego? Ah, claro, Diego Monroy, que estaba con nosotros ahí. O sea, es como si eso que estuviera ahí, como si eso que estuviese ahí nos estuviese diciendo algo, y Diego fue el que nos llevó, como decir, Diego fue el que los llevó, o algo así. Sí, sí, eso es real. Y dicen muchas veces que ellos buscan como emisarios, como personas que les ayuden para que lleven otras personas para, por decirlo así, darles la luz y la paz y la tranquilidad para que trasciendan a otro plano terrenal. Y pues lo que les digo, Esteban y Johanna, no es la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez que pasan cosas allá en el Congreso y que me pasan a mí, porque sí, ya estoy preocupándome porque en otros sitios también han pasado cosas. Incluso aquí en mi casa, en algún momento yo tengo una perrita pug, y se eriza y se pone en el borde de la cama a ladrarle a la puerta. Y uno dice, hey, oiga, aquí está pasando algo. Pilas, no, yo les digo que me dejen en paz. Sí, y yo creo que lo interesante de esta historia, yo creo que lo interesante de esta historia es realmente lo que decía Esteban. Nosotros no fuimos a buscar que nos pasaran cosas, nosotros no fuimos a invocar a ningún espíritu ni a hacer un ritual extraño para que sucedieran cosas. Y también lo bastante curioso es que justo las personas sucedió nada, mientras que nosotros tres vivimos esa experiencia que yo creo que nunca podremos explicar realmente lo que pasó. Y recuerdo exactamente eso, que desde la cabina principal de la emisora me decían, hay ruidos extraños, hay ruidos extraños. Sí. Y efectivamente al otro día llego allá y el operador me dice, escucha con atención esto. Y claro, cuando uno lo escucha detenidamente y lo escucha durante varias veces, se puede uno decir con claridad que ahí dice Diego. No sé si sea su gestión, porque puede que sí, Esteban, usted que siempre habla de eso y que tratamos de que estos temas sean como lo más serios posibles, con toda la claridad, pues siempre hemos dicho, puede que, no sé, que sea algo de la imaginación o que se haya filtrado algún sonido X y nosotros de tanta sugestión hayamos dicho lo que decía Diego, pero es que no solamente fuimos nosotros, fue el operador que estaba en otro lado, que no estaba viviendo la experiencia que nosotros estábamos viviendo y que dijo como, ahí dice Diego. Y empezamos todos a escucharlo y a todas las personas que les hacemos escuchar el audio coincidían efectivamente en que se podía escuchar con claridad la palabra Diego. Y a partir de eso, pues al otro día estábamos mucho más sorprendidos de todo lo que nos sucedió al dar ese programa y escuchar con claridad ese ruido particular, esa psicofonía que decía Diego y coincidir efectivamente que había un Diego en la mesa. Uno dice, caramba, ¿cómo me explico esto? ¿Cómo se explica el señor Esteban Cruz esos sucesos? Sí, no, precisamente eso es lo que es interesante, que no tiene explicación. Yo intentaba decir, bueno, si hubo alguien ahí con nosotros que hizo así en medio de los gritos, que dijera como, ay, Diego, porque gritamos todos, pero yo estaba gritando y estaba gritando Johanna. El único que pudo haber gritado creo que era el que nos acompañaba, que era el técnico, pero yo lo vi de frente, yo estaba frente al técnico y yo vi que él se rió y como tenía una risa nerviosa, pero nunca abrió la boca y el sonido entró en, pues esa es mi percepción, el sonido entró en las ondas de radio, en la transmisión, pero yo no lo escuché por fuera, o sea, el sonido se dio y quedó grabado, pero afuera no se escuchó solamente en la transmisión. Y eso para mí es muy, muy sorprendente.
Claro, y yo estoy por creer que Diego es el culpable de lo que nos pasó ese día, eh, porque me parece curioso que diga que después también le han sucedido cosas, no solo en ese lugar, sino o por alguna razón ha estado en ciertos lugares específicos y le hayan sucedido esas cosas. Entonces, no sé, Diego, cómo evalúas esa situación, cómo la analizas, y ya nos decías que habías hecho un proceso ahí como para alejar esa energía. ¿Ha pasado algo con eso? Sí, mira que después del proceso de limpieza que me hizo este padre luterano, desapareció el dolor de espalda, fue un poquito más tranquila la cosa, pero no es recomendable salir conmigo, la verdad no es recomendable salir conmigo, y uno lo toma como en risa, pero siempre, mira que en Blue nunca me pasó nada, en el Congreso sí varias situaciones, y ahora también, pues por ahí me puse también a liderar una investigación de loco. Dije, voy a llevar unas personas paranormales, unos psicoanalistas a una universidad en donde yo trabajo, y nada, también allá aparecieron cositas. Y lo que te contaba, estaba dictando clase en algún momento, ahora extra micrófonos, y estaban los estudiantes detrás mío y sentí una mano la mano que te la ponen perfectamente en la espalda. Yo volteé a mirar a ver si alguno de los estudiantes requería algo. Yo, ¿necesitan algo? Entonces me miraron como, ¿y este man que está fumando? ¿Qué problemas tiene? Y yo, no, es que me acabaron de tocar la espalda. Y ellos, no, nadie le tocó la espalda. Y yo, no, en serio, me acaban de tocar la espalda. Y bueno, pues así suceden las cosas, con tal de que no me vuelvan a susurrar el Diego o que me cojan solo. Yo les digo que me dejen en paz, que todo bien, que yo soy canal de comunicación, pero que no me vayan a asustar. Yo creo que ya no se acordaba de Diego y aquí se lo estamos recordando para que no lo olvide. Esteban, ¿usted cree que hay personas que pueden atraer este tipo de Yo creo sucesos? que sí, yo creo que si uno se pone a mirar los casos, siempre están alrededor de una persona, ¿no? O de un lugar. Y en este caso eran las dos cosas. Teníamos al lugar, que es el Congreso de la República, y teníamos a la persona que es Diego. Yo creo que es uno de los casos más interesantes que hay en Colombia de misterio, porque las pruebas están ahí, ¿no? Está grabado. Yo no puedo decir que es un fantasma y no tengo ni idea, no puedo decirlo, pero hay una grabación muy extraña que salió de ahí un momento a otro, que todavía existe, que tenemos ahí, y hay pocos de estos casos en el mundo realmente, o sea, fue un caso impresionante. Bueno, Diego, y Esteban, yo creo que lo importante de esto que vivimos juntos es que no lo buscamos, que ya han pasado varios años, esto fue en el 2019, y creo que todos volvemos a contar la misma historia porque realmente desde la experiencia individual y colectiva de estos fenómenos tan particulares en el Congreso de la República, pues sí fue algo que en definitiva no tiene explicación, que no buscamos, que no fuimos allá a hacer ningún tipo de ritual y que simplemente nos sucedió y por eso lo contamos y por eso estamos haciendo este video para decirles definitivamente que hay muchos hechos que no nos podemos explicar, que simplemente suceden y que siempre lo importante es contar con el testimonio de las personas que vivieron esas situaciones, en este caso nosotros que vivimos esa situación tan particular y que la gente que nos vea pues tiene derecho a sacar sus propias conclusiones, a decir, no, quizás ustedes no sé, se psicosearon con esa situación y por eso creen que definitivamente ahí decía Diego, o con todo lo que pasaba, pues la gente ahí ya se acostumbró a esa situación, en fin. Pero para mí es muy valioso lo que diga el señor Esteban Cruz y lo digo porque, porque él no cree mucho en estos fenómenos, porque a Esteban le encanta analizarlo porque es antropólogo, pero definitivamente, digamos que desde su experiencia particular,
tampoco se enfoca mucho en la creencia de estos fenómenos. Entonces, esta situación que vivió Esteban, ¿usted cómo la analiza y cuál es su conclusión de eso? Ya nos ha dicho que sí, que fue un fenómeno particular, que se vivió, no sé qué, pero desde su escepticismo por este tipo de cosas, ya después, pasado tanto tiempo, pasada la euforia que vivimos en ese momento, ¿cómo lo analiza? ¿Cuál es su conclusión? Bueno, yo creo que fue algo realmente extraño, es lo más extraño que yo he vivido en mi vida. Sigo siendo bastante escéptico, digo, bueno, eso fue que alguien hizo, ay, se escucha como Diego, puede ser cualquier cosa. Pero sí fue algo que todavía pues no tiene una explicación clara, por eso sigue siendo un misterio. O sea, yo no puedo decir, no, descubrimos que realmente fue un fantasma, o descubrimos que realmente fue uno de nosotros, no, es que lo que fue raro fue que la grabación entró, yo estaba ahí y que solo varios días después nos mostraron, y no era solo la parte que decía Diego, sino eran otras más, recuerdo, y me decían hay más. Entonces yo decía, esto sí es sorprendente, pero pues es algo sin explicación. Es tal vez el fenómeno más extraño que yo he vivido personalmente en mi vida. Y bueno, sucedió, está ahí. Creo que es uno de los eventos más raros con otros que ha habido por aquí en Colombia contados. Marcesio Bermúdez, la niña de la Mega, o sea, cosas de esas. Yo creo que es uno de esos grandes casos ya de misterio, y en el futuro, si alguien va a recogerlo, pues seguramente será de esos casos famosos que salgan en TikTok diciendo, en el año no sé qué grabaron esta voz o algo así. Pienso, porque pues es uno de los pocos que tienen evidencia, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Una evidencia que aquí la estábamos recordando y la cara de asombro que puso Diego, porque creo que ya ni se acordaba de esa grabación, y volver a escuchar eso es como retrocedernos y vivir de nuevo ese momento tan particular, Diego. Sí, 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 es la verdad, la verdad es otra vez escalofriante, además que lo decíamos cuando estábamos en el programa. Yo dije, oiga, se acaba de escuchar algo, acaban de decir algo, y inocentemente era yo el que estaba siendo mencionado por el Por lo que sea. Sí, por lo que sea, como dice Esteban, no, con esta situación que vivimos no es que estemos asegurando que efectivamente allí hay fantasmas, que hay fenómenos, no sé, no queremos especificar lo que o calificar mejor el hecho, pero lo cierto es que es un misterio. Eso que nos pasó fue un real misterio, hasta pasado tantos años no tiene ninguna explicación, y sin duda lo que vivimos, pues por eso lo contamos, porque cada uno cuenta o parte precisamente de esa experiencia, y eso era lo que quería yo compartir con ustedes hoy. Les agradezco muchísimo por estar aquí en Ventana al Misterio, por volver a recordar ese momento y por dar sus impresiones de la mejor manera, de la manera más sincera, de la manera más clara frente a ese hecho tan interesante que pudimos compartir. No, Joana, gracias. Gracias por invitarnos a este programa tan movido. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y recuerden que pueden participar a través de los comentarios, dejando ahí todos sus datos a través de las cajitas, dándole like a este contenido y dejando también ahí qué quieren que hablemos en una próxima ocasión. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.